Seguís aquí en la tarde de Radio Canco, Radio Comunitaria de Santa Fe. Estamos en la 89.3, contentos porque hacemos un contacto habitual y ya, bueno, sentimos un lazo cada vez más comprometido quizás con la radio comunitaria Taquiongoi de Jujuy. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Ali Rida, Eric Peralta. ¿Cómo estás, Ali? Hola Cecilia, ¿qué tal? Buenos días para ustedes. ¿Cómo está Jujuy hoy? ¿Cómo está el día ya, Ali? Bueno, el día en cuanto al regalo de la naturaleza es hermoso. Es un día ya anunciando la primavera con anticipación. Y después, digamos, la cotidianidad de nuestro pueblo, de nuestras comunidades, atravesada de lo que viene siendo las políticas que por ahí los últimos 20 años se han instalado con mucha fuerza aquí en el norte de la Argentina, no solamente en la provincia de Jujuy, sino con todas las provincias que, teniendo justamente recursos naturales, empiezan a ser, digamos, el motivo de la política de rapiña que algunos de los gerentes de las transnacionales del saqueo permiten de alguna manera sostener y extender en el territorio de nuestra provincia, del norte, al igual que lo que sucede en otros lugares del país. Me refiero concretamente, bueno, a la situación que pueblos y comunidades en el norte de la Argentina, al igual que otros lugares, están teniendo como forma, digamos, de avance de las mineras, de las transnacionales del saqueo, viendo afectadas sus formas de vida tradicionales, básicamente. Bueno, y ante esto, nosotros hoy al comienzo del programa hablábamos de las redes que están en las sombras, ¿no? Estas redes que funcionan también con las complicidades, toda esta cadena de complicidad entre el poder político, la justicia, los medios de comunicación. ¿Cómo se posiciona la comunidad o las distintas comunidades que tienen que enfrentar estas situaciones, Ali? Bueno, las comunidades que por ahí sostienen su forma organizativa, su forma de pensar la vida, la organización de la propia comunidad, incluso de pensar el rol de la comunidad con respecto al contexto, sostienen, digamos, una práctica de resistencia que tiene que ver, por un lado, con la denuncia, que a veces, digamos, es no más que la instalación a través de los pocos medios de comunicación que instalan el tema. Bueno, un medio ejemplo de lo que permite visualizar lo que sucede en pueblos y comunidades es lo que hace también a través de Echa la Ley, Echa la Trama, pero me refiero a que, digamos, esas denuncias por ahí expresan una clara resistencia cuando logran sostenerse desde las prácticas comunales ancestrales, de lo que tiene que ver con lo que nosotros llamamos el reservorio ancestral tradicional, es decir, aquellas comunidades que ante el avance de las políticas de saqueo, de entrega, de negocios inmobiliarios que se imponen sobre territorios ancestrales, han podido mantener lo que tiene que ver con el cuidado de la tierra, el cultivo del propio alimento, las formas incluso comunales de justicia comunitaria, las formas de pensar también la vida a partir de la vinculación con la naturaleza, hasta los principios de reciprocidad, complementariedad, relacionalidad ancestrales, han podido impedir que avanzara la propuesta de la modernidad, las ideas de desarrollo y progreso instaladas muy fuertemente por el capitalismo, pero que tienen una matriz vinculada al occidente moderno, en la medida en que las resistencias se han sostenido de esa manera, de forma cultural, ¿no? Batallando culturalmente, podemos hablar que bueno, hay un reservorio que no solamente sirve para la vida en comunidad de nuestras culturas, de nuestros pueblos milenarios, ancestrales, sino también como una influencia directa de lo que puede ser un paradigma civilizatorio para pensarnos en la reconstrucción de este mundo que cada día parece más insistentemente motivado en avanzar en su autodestrucción, ¿no? Ali, hace poco nosotros teníamos un contacto con otro compañero de una radio comunitaria también de Jujuy y hablábamos de las visitas que se han vuelto bastante asiduas, en este caso de la figura presidencial,
hacia la provincia de Jujuy, en distintos momentos de estas tradiciones que vos estás resaltando. ¿Cómo lo vive la sociedad jujeña, que me imagino debe ser muy diversa en pensamiento y en sentir, pero en general, ¿cómo se toma esto allí? Sí, ahí, a ver, nosotros hablamos por ahí de una sociedad a dos velocidades que se expresa en distintos aspectos, en distintas cuestiones, a veces con incidencia en temas que son de preocupación, como puede tener que ver con la inseguridad, el avance del narcotráfico, las redes de trata, y una sociedad también a dos velocidades que es afectada por los mismos intereses transnacionales, multinacionales, que en definitiva son quienes gobiernan la Argentina, que son quienes garantizan que la soberanía, la independencia, un proyecto de país sea algo que no está en plena vigencia, ¿no? Que está vulnerado permanentemente. Y esa sociedad a dos velocidades también se expresa en esto que planteás. A ver, hay un sector de la sociedad por ahí más vinculado a los sectores medios, a los sectores que sufren, digamos, las mismas políticas de agresión, de saqueo, de entrega, pero que, digamos, no lo viven en forma individual directa, podríamos decir. O sea, hasta el día de hoy no están sufriendo la necesidad del alimento, no están sufriendo lo que significa la falta de trabajo, la imposibilidad de tener una vivienda propia, y que por ahí, digamos, son los sectores que tienen una vinculación vinculada a las tradiciones ancestrales muy, podríamos decir, folclórica, que, digamos, me parece que a esa ola se sube, digamos, el macrismo y la propuesta de Morales, el gobernador de la provincia, de una instalación muy fuertemente mediática, vinculada a esto de determinadas fechas, en determinados momentos del año nos acordamos de Mamá Pacha, de la Pachamama, de la importancia que tiene la naturaleza, lo aprovechamos, lo utilizamos, movilizamos incluso a determinados sectores sociales a que acompañen esas propuestas de venta turística de la provincia, pero después en lo concreto esta mentira, digamos, se empieza a desglosar, a deshilachar desde lo que implican las políticas concretas que día a día afectan a las comunidades, que son, digamos, los principales sostenes de ese cuidado de la naturaleza, de la Pachamama. Uno ve lo que ha significado el avance de la megaminería por un lado, lo que es el avance del monocultivo por otra parte, los negocios inmobiliarios que organizaciones sociales vinculadas antes al kirchnerismo, hoy esas organizaciones sociales vinculadas al kirchnerismo también encuadradas en la propuesta de Gerardo Morales, porque, digamos, acá algunas de las organizaciones que trabajaban las vestiduras con respecto a lo que significaba Morales y llegaba a gobernar la provincia, hoy son parte del nuevo gobierno, hoy son parte del macrismo, son parte de Cambiemos, son parte del gobierno de Gerardo Morales, y hoy encontramos que esos hermanos por ahí, en algunos casos a cambio de algunas dádivas, ¿no?, de las 4x4, terminan funcionando como algunos punteros de las barriadas populares, ¿no?, a cambio de algunas de las prebendas que entregan los políticos de turno, avanzan incluso en la entrega de sus propias comunidades. Obviamente, como te decía antes, hay una resistencia, hay sectores importantes de las comunidades, del conjunto de la población, que denuncian este saqueo, que denuncian, digamos, este avance de la voracidad manifiesta que sostiene la modernidad y el modelo capitalista de entrega y saqueo que claramente el gobierno de Macri y sus gobernadores aliados van a profundizar en los próximos años. Pero bueno, en la sociedad, como vos planteás, sucede que hay una mirada indistinta y que tiene que ver por ahí con ideas que también se instalan a través de las agencias de propaganda, del propio poder, de las clases dominantes, de poner expectativa que el desarrollo y progreso que promueve en definitiva la destrucción de la Pachamama puede ser lo que nos salve. Bueno, nosotros creemos, y hermanos y hermanas de las comunidades ancestrales lo creen porque lo viven a diario, lejos de resolver los problemas fundamentales, los van agravando, y de hecho hoy nos encontramos con hermanos y hermanas que están en las principales plazas centrales de las ciudades
de la Puna, del norte de nuestra provincia, vendiendo, digamos, chucherías en esas plazas centrales, no alcanzando con lo que venden a tener el alimento diario, cuando hace apenas 15, 20 años atrás no tenían el problema de alimentación porque producían su propia tierra. Bueno, con estas políticas de entrega, saqueo, negocios inmobiliarios, fueron corriendo cada día más a las comunidades ancestrales de sus territorios de origen, y hoy se encuentran con la situación concreta de no poder ni siquiera sembrar y cultivar su propio suelo. Esto también, digamos, acompañado de políticas legislativas, como fue en su momento la ley Monsanto que promovió el kirchnerismo, que pretendía que incluso nuestros pueblos originarios, los hermanos y hermanas campesinas no pudieran ni siquiera tener las semillas que venían acoplando desde hace décadas, ¿no? Uh-huh. Bueno, según este criterio, entonces el modelo solamente hizo una vuelta de tuerca, apretando más y siempre el hilo cortándolo por lo más delgado. Te voy a preguntar algo que no sé si podés responderme, pero bueno, tiene que ver, no tuvimos la oportunidad de hablarlo en su momento, Ali, que es la situación de Milagro Sala, y justamente hoy vuelve a ser, por lo menos, a tomar un poquito de más de su vida la información, porque inicia una huelga de hambre al estar incomunicada. ¿Qué reflexión podés hacer de esto? Nosotros como medio de comunicación, integrando la OLA, la Organización para la Liberación Argentina, al momento que fue detenida Milagro Salas, hicimos declaraciones con respecto a lo que significaba esa detención, más concretamente lo que motivaba esa detención, y éramos claros con respecto a algunas cuestiones que nos diferencian por ahí de los sectores que hemos sido oposición y que hemos enfrentado, claramente, te lo digo, Cecilia, enfrentados incluso en los territorios con situaciones de violencia reales, enfrentados a la Tupac Amaru por no compartir cantidad de cosas que bueno, te puedo describir en un momento algunas de ellas, pero así todo, digamos, siempre fuimos claros que lo que motivaba, por lo menos inicialmente, la detención de Milagro Salas y algunos de los referentes, dirigentes de la Tupac Amaru, eran motivos que podían también ser utilizados para encarcelar a cualquiera de nosotros. Nosotros no compartíamos para nada esto de que la detención estuviera motivada por estar acampando en una plaza, por estar movilizándose contra el gobierno de Gerardo Morales, ¿no? ¿Por qué? Porque claramente entendíamos que eso era un avance de la judicialización, la condena a la protesta social, a la lucha y a los dirigentes, digamos, sociales. Lo que también aclarábamos es que esto era posible para el gobierno de Gerardo Morales en los marcos de la ley antiterrorista que había aprobado también el kirchnerismo, ¿no? Es decir, en determinado momento la aprobación, la promoción de la ley antiterrorista que el imperialismo le pedía al kirchnerismo y que finalmente avanzó, lo vieron como algo que, digamos, nunca los iba a afectar directamente. Bueno, finalmente viene un gobierno que enfrentaba, por lo menos en lo electoral, al kirchnerismo, y termina utilizando la ley del kirchnerismo antiterrorista para condenar a algunos de los referentes sociales, como era Milagro Sala en la provincia. Después hay una realidad. O sea, nosotros somos de hecho querellantes por una causa que vuelve a resurgir hace 10 años a quien fuera fundador de nuestro movimiento barrial, Lucas Arias, el fundador de la Corriente del Pueblo, Milagro Salas, no cualquier otro, Milagro Salas y unos 10, 15 hombres más vinculados a la Tupac Amaru en despachos de funcionarios de la provincia, más concretamente de un ministro, estamos hablando de Cosentini, en un organismo de gobierno, en una oficina pública, liberaban la zona para que lo molieran a golpes, ¿sí? Esto significó que Lucas terminara con fractura de cráneo, que Maidana, el compañero que lo acompañaba, terminara perdiendo un riñón. Es decir, una situación de violencia sumamente grave, donde estuvimos ahí de que los compañeros fueran asesinados, y eso se denunció en su momento, hace 10 años atrás, en los medios de comunicación, se hicieron los estudios médicos, etcétera, etcétera. Bueno, jamás prosperaron esas causas.
Hoy somos querellantes, es muy probable, y estamos esperando, presionando también con los abogados, para que en los próximos meses podamos estar frente a Milagros Salas para que responda sobre esta agresión que organizó hace años contra un compañero que, bueno, hace unos años también falleció, y que fue fundador de nuestro movimiento barrial. Esto a modo, de describir lo que para nosotros es una realidad. Entendemos que quienes condenan hoy a Milagros Salas y aparte de la dirigencia de la Tupac Amaru son parte de los enemigos del campo popular. En esto tenemos una clara posición. Gerardo Morales, Macri y todos los políticos que representan al liberalismo ultraconservador que ha llegado a las provincias y al gobierno nacional desde hace 8 meses, son enemigos de los intereses populares, son enemigos de los pueblos y comunidades ancestrales, son enemigos de cualquier proyecto soberano, integracionista, independentista, y son claramente los aliados nativos de la propuesta del imperialismo. Aclarado eso, también decimos que dentro del campo popular se ha promocionado e instalado en la última década una relación peligrosamente cercana con los sectores que para nosotros representan lo más descompuesto de la sociedad argentina, concretamente a aquellos que están vinculados a el negocio del narcotráfico, de la red de trata. Bueno, para nosotros la Tupac Amaru en la provincia de Jujuy ha significado eso, y no lo contamos, digamos, leyendo los diarios, lo contamos desde la vivencia cotidiana que tenemos en los territorios donde nos organizamos. O sea, lugar donde hemos tratado de frenar el avance del narcotráfico, nos hemos encontrado con referentes de la Tupac Amaru en la vereda de Docente, y lugares donde hemos denunciado el avance de prostíbulos y de explotación infantil, nos hemos encontrado con que había parte de la dirigencia de la Tupac Amaru denunciada desde hace años como proxenetas, y que por supuesto ninguna de esas denuncias jamás prosperó. Bueno, esa es más o menos la situación que nosotros tenemos con respecto a Milagros Salas, la Tupac Amaru, que hoy tristemente, digamos, porque esto trae consecuencias para el campo popular en su conjunto, hoy tristemente la Tupac Amaru no existe en la provincia de Jujuy. O sea, toda esta red de asistencia social, de fábrica, y por ahí te remarco lo más importante para una organización como la nuestra, y de la experiencia que venimos sosteniendo con mucho esfuerzo desde, sobre todo, la corriente del pueblo como movimiento barrial desde hace 10 años. Las fábricas sociales, que es algo que nosotros también, digamos, llevamos adelante, impulsamos, sostenemos, incluso a contramano de muchas de las lógicas que instalan los propios gobiernos. Hoy no existe ninguna de las fábricas sociales que tenía la Tupac Amaru en la provincia. Y no existen precisamente porque no hubo una política de sostenimiento, autonomía y desarrollo de esas fábricas por parte de los sectores, de ponderar, digamos, a los sectores populares, sino lo que hubo fue una pantalla para un manejo importante de fondos que venían del Estado y que, digamos, en los últimos años ya no solamente venían del Estado, sino de estos circuitos de la economía criminal. Y una vez que, digamos, Gerardo Morales llega a la gobernación, fractura la Tupac Amaru, mete presos a los que eran más, digamos, indefendibles, como es el caso de Milagros Salas, porque en la provincia de Jujuy se conoce sus dinámicas, avanzó en, bueno, buena parte de quienes acompañaban a Milagro en la conducción de la Tupac Amaru a integrarlos hoy a las estructuras del radicalismo, de Cambiemos, de Gerardo Morales, del macrismo. Es decir, no había un proyecto ideológico claramente en esta propuesta que la Tupac Amaru ponía en debate en la provincia y desde la provincia de Jujuy hacia el conjunto de la nación, sino lo que había era un montón de, lo voy a decir claramente como lo siento, Cecilia, sí, un montón de referentes con prácticas muy vinculados a lo mercenario, es decir, donde está el recurso, donde está el financiamiento y se demostró claramente cuando, terminado el ciclo del kirchnerismo en la provincia, inmediatamente fueron a plantear la posibilidad de articular algo con Gerardo Morales, porque esto también hay que decirlo, antes de que Milagros Salas terminara presa, motivado su encarcelamiento por cuestiones que nosotros denunciamos, es decir, está presa, inicialmente fue presa, vuelvo a insistir con esto, por la lucha, por acampar, cosa que es absolutamente condenable, ¿sí?
condenamos esa política de Gerardo Morales, de la justicia de la provincia, de esta élite judicial que también hay en la provincia de Jujuy. Pero lo cierto es que inmediatamente terminadas las elecciones, confirmado por parte de Scioli, que en eso también genera sospecha, ¿no? Antes de que estuviera el recuento de las mesas a nivel nacional, y con un porcentaje muy mínimo de diferencia, Scioli, la continuidad del kirchnerismo por otros medios que habían propuesto, sale a anunciar su derrota, cosa ya por sí extraña. Pero bueno, la cuestión es que inmediatamente Milagro Sala, aquí en la provincia de Jujuy, salió a plantear, no, con Gerardo somos amigos, con Gerardo vamos a poder articular, cuando digamos durante una década no hizo más que denunciar, enfrentar, es decir, estaba pidiendo, y después bueno hubo otro gesto, pero pidiendo claramente pista para poder avanzar en acuerdos de tipo político con quien supuestamente era su principal enemigo. Bueno, claro. Milagro no lo pudo hacer, pero sí lo hicieron su lugarteniente. Inmediatamente se integraron a las filas de Gerardo Morales. Entonces hoy nos encontramos con que los narcotraficantes, proxenetas, responsables de asesinatos, de represiones selectivas llevadas adelante, ya no con las fuerzas de seguridad, sino con grupos mercenarios organizados desde los frentes sociales, como ocurrió con la Tupac Amaru, hoy son parte también de la estructura de Gerardo Morales en la provincia, como antes eran parte del kirchnerismo. Un escenario, menos, sí, un escenario por demás de arduo para vivir, para pensar una propuesta y instalar una propuesta diferente en una provincia, ¿no? Sí, nosotros creemos también que no es casual que esto se haya desarrollado en la provincia de Jujuy. Por ahí básicamente por varios aspectos, ¿no? Pero te menciono solo dos, ¿no? Por un lado, la principal expresión de resistencia al modelo neoliberal en la Argentina fue expresada en los 90 a lo que significaba el gobierno de Menem y los gobiernos vinculados al PJ que había aquí en la provincia de Jujuy, ¿no? Una referencia clara de esa lucha ha sido el Perro Santillán. Una referencia clara de esa lucha ha sido el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales y la gran variedad y amplitud del movimiento de desocupados, de tercerizados que en la provincia de Jujuy se desarrolló en esa etapa de resistencia. Significó que 4 gobernadores fueran barridos por las puebladas populares, ¿no? Aquí en la provincia. Bueno, yo creo, en realidad es un análisis que hacemos del conjunto de los compañeros de la Organización para la Liberación Argentina. Aquí en la provincia de Jujuy se montó un laboratorio de las características que se desarrolló durante la última década, vinculado a lo que se conoció como la Tupac Amaru, pero desde el territorio donde se hizo ese laboratorio, nosotros decimos muy vinculado a la experiencia de los sectores del narcotráfico y los circuitos de economía criminal que se dan en México, que se dan en otros países de Latinoamérica, digamos, no es nada nuevo, pero se hizo justamente, por un lado, por esto, para poder expresar desde lo social una experiencia que estuviera, digamos, a contramano y claramente enfrentada a los sectores que expresaban la genuina resistencia al modelo neoliberal, ¿no? Por eso, digamos, el nivel de violencia con el compañero Lucas Arias, con mi compañera Luciana Santillán, el nivel de violencia con el perro Santillán, el nivel de violencia con el Seón, el nivel de violencia con una organización como la Corriente del Pueblo, como la Tupac Katari, con, digamos, esta cuestión permanente de agresión y de aparte agresión selectiva, ¿no? O sea, esto de caer a lugares a golpear, maltratar específicamente a determinados referentes. Bueno, esto lo llevó adelante la Tupac Amaru, pero lo llevó adelante con un laboratorio, nosotros creemos, montado justamente para frenar cualquier atisbo de nueva expresión de esa resistencia que se había materializado en los 90. Y por otro lado, bueno, está una cuestión más de estrategia, si se quiere, geopolítica, y que tiene que ver con lo que nosotros entendemos como fundamental también en esta etapa para entrar a discutir, para empezar a reconstruirnos, que es, digamos, no solamente el planteo de un cambio político que tenga que ver con lo político-económico, sino que entendiendo que hay una crisis política-económica, no dejar de ver lo que para nosotros es la crisis fundamental, que es una crisis de tipo de valores, espiritual, que trae consecuencias
en lo que es la crisis energética, alimentaria, de migración, de distinto tipo. Y que en el caso del norte de la Argentina, y concretamente en Jujuy, está muy vinculado a el reservorio que te decía, que tienen justamente las tradiciones ancestrales como una propuesta de un paradigma civilizatorio a contramano de lo que promueve, digamos, el occidente moderno. En eso, digamos, es necesario, evidentemente, para las clases dominantes, generar una cabeza de playa que vaya disciplinando al resto, incluso, bueno, con la cercanía no solamente geográfica, sino cultural que tiene la provincia de Jujuy y Salta con la hermana República de Bolivia, ¿no? Y la influencia que Bolivia y esta expresión del indianismo, el indigenismo nuestro americano, va plasmando desde el gobierno de Evo Morales Ayma y bueno, como clara expresión de resistencia cultural a lo que promueve el occidente moderno en nuestro continente. En ese sentido me parece que esas dos cosas expresan por qué, digamos, Jujuy termina siendo el lugar donde han montado una de las experiencias en la que han apostado las clases dominantes un desarrollo de disciplinamiento al conjunto de los sectores sociales que no lo pudieron sostener. O sea que el recambio de gobierno no ha permitido a esas clases dominantes sostener, por lo menos en la misma fila, a los sectores más vinculados a los circuitos de la economía criminal, para, digamos, disciplinar a todos los que enfrentamos esa propuesta civilizatoria, ese modelo económico, ese sistema, digamos, de opresión, saqueo y entrega que viene sosteniendo sobre todo la élite nativa, muy vinculada aparte a lo que son los sectores oligárquicos aquí en la provincia de Jujuy, que son también quienes manejan no casualmente los ingenios principales y que han sido también un motivo de trabajo esclavo garantizado con las campañas del desierto y tantos hermanos y hermanas que han sido sobrevivientes de esas masacres y que han sido, digamos, transportados de un lugar a otro del país, que han terminado siendo la mano esclava en los ingenios de esa oligarquía que hoy influencia mucho en el poder político y la casta judicial que maneja los resortes fundamentales en una provincia como la de Jujuy. Ali, te agradecemos muchísimo el contacto, por eso nos parece re importante mantener estos contactos para traer esa realidad que aquí a unos cuantos kilómetros de ustedes parece ajena o, bueno, muy distinta a la que podemos nosotros vivir, y sin embargo todos estamos atravesados por el mismo sistema y por las mismas complicidades que hablábamos al comienzo y que, bueno, que ahora las estás diciendo en este final de charla. Te agradezco mucho y, bueno, hasta el próximo viernes, si el viento nos va a favor. Bueno, gracias a vos, Cecilia, y bueno, a los hermanos que hacen posible esta comunicación que también permite construir incluso relaciones más allá de lo estrictamente comunicacional, ¿no? Hay cantidad de hermanos y hermanas que por ahí a través de tu programa empiezan a conocer no solamente, digamos, lo que por ahí denunciamos, que me parece que también hay que pasar de esa etapa del llorar a ser quienes tengamos la ofensiva de construir la alternativa que efectivamente libera a nuestro pueblo de la opresión que sufre. Y bueno, programas como el tuyo y esta posible comunicación que se da todas las semanas ayudan a que podamos establecer vínculos ya más firmes con hermanos y hermanas que en otros lugares del país están apostando también a avanzar de verdad en un proyecto soberano, independentista, que es lo que tenemos que materializar en los próximos años. Gracias, Ali. Un abrazo. Un abrazo, hermana. Empiezan a ser, digamos, el motivo de la política de rapiña que algunos de los gerentes de las transnacionales del saqueo permiten de alguna manera sostener y extender en el territorio de nuestra provincia, del norte, al igual que lo que sucede en otros lugares del país. Me refiero concretamente, bueno, a la situación que pueblos y comunidades en el norte de la Argentina, al igual que otros lugares, están teniendo como forma, digamos, de avance de las mineras, de las transnacionales del saqueo. Al regalo de la naturaleza es hermoso. Un día ya anunciando la primavera con anticipación. Y después, digamos, la cotidianidad de nuestro pueblo, de nuestras comunidades,
atravesada de lo que viene siendo las políticas que por ahí los últimos 20 años se han instalado con mucha fuerza aquí en el norte de la Argentina, no solamente en la provincia de Jujuy, sino con todas las provincias que, teniendo justamente recursos naturales, organizativas, su forma de pensar la vida, la organización de la propia comunidad, e incluso de pensar el rol de la comunidad con respecto al contexto, sostienen, digamos, una práctica de resistencia que tiene que ver, por un lado, con la denuncia, que a veces, digamos, es no más que la instalación a través de los pocos medios de comunicación que instalan el tema, bueno, un medio... Seguís aquí en la tarde de Radio Canco, Radio Comunitaria de Santa Fe, estamos en la 89.3, contentos porque hacemos un contacto habitual y ya, bueno, sentimos un lazo cada vez más comprometido quizás con la radio comunitaria Taquiongoy de Jujuy. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Ali Rida, Eric Peralta. ¿Cómo estás, Ali? Hola Cecilia, ¿qué tal? Buenos días para ustedes. ¿Cómo está Jujuy hoy? ¿Cómo está el día ya, Ali? Bueno, el día en cuanto a viendo afectadas sus formas de vida tradicionales, básicamente. Bueno, y ante esto, nosotros hoy al comienzo del programa hablábamos de las redes que están en las sombras, ¿no? Estas redes que funcionan también con las complicidades, toda esta cadena de complicidad entre el poder político, la justicia, los medios de comunicación. ¿Cómo se posiciona la comunidad o las distintas comunidades que tienen que enfrentar estas situaciones, Ali? Bueno, las comunidades que por ahí sostienen su forma